Brooklyn no era solo un lugar de contrastes, era un universo donde la riqueza y la miseria coexistían en un silencio ensordecedor. Victor Davenport, un millonario conocido por su imperio empresarial, se sentía inexplicablemente vacío en medio de tanto lujo. Algo en su alma clamaba por algo más profundo, algo que ni siquiera el dinero podía comprar. Fue esa inquietud la que lo llevó a tomar una decisión increíble: disfrazarse de pobre y explorar la dura realidad de las comunidades marginadas. Se puso ropa desgastada, una gorra raída y abandonó su identidad, decidido a ver la vida con nuevos ojos. La noche era fría y las calles de Brooklyn, sombrías. Víctor caminaba por los callejones estrechos, sintiendo el olor áspero de la basura y escuchando los murmullos lejanos de conversaciones apagadas. Cada paso lo hacía preguntarse cómo había ignorado esas realidades durante tanto tiempo. En una esquina, algo llamó su atención. Una pequeña figura acurrucada en un rincón, apenas cubierta por una caja de cartón. Víctor se acercó lentamente, intrigado y conmovido por la escena. Era un niño. Su piel pálida contrastaba con la oscuridad de la noche, y su rostro, demasiado joven para llevar tantas marcas de sufrimiento, estaba relajado en un sueño profundo. Víctor tocó suavemente su hombro. El niño despertó sobresaltado, con los ojos desorbitados por el miedo. «No me lastimes, por favor», suplicó el niño, cuya voz temblorosa era un grito silencioso de desesperación. Víctor sintió un profundo nudo en el corazón. «Tranquilo, no te haré daño. Me llamo Víctor». «¿Cómo te llamas?» «Pedro», respondió él, con desconfianza. «No tengo nada para robar, solo quiero dormir». Mientras Víctor se sentaba en la acera, Pedro, de apenas 8 años, revela que vive en las calles desde que perdió a sus padres en un accidente de coche. Y que su única compañía era una vieja manta que recientemente le robaron unos adolescentes. Víctor apenas podía creer lo que escuchaba. La profundidad del sufrimiento de ese niño lo dejó atónito. Sin dudarlo, le ofreció comida a Pedro. A pesar de su desconfianza, el hambre lo venció. Juntos caminaron hasta una pequeña cafetería abierta. El calor del lugar contrastaba con la frialdad de la calle, y Pedro, por primera vez en días, parecía relajarse. «¿Cómo llegaste a estar aquí?», preguntó Víctor mientras empujaba un plato de sopa caliente hacia Pedro. El niño bajó la mirada. «Mis padres murieron. Después de eso, nadie me quiso. No tengo a dónde ir». Víctor sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía el mundo ser tan cruel con alguien tan joven? Sabía que tenía que hacer algo. En ese momento, tomó una decisión. Ayudaría a Pedro, pero sin revelar quién era. La transición estaba sellada. Víctor había cruzado un umbral invisible. Ya no era un espectador, ahora era parte de esa realidad, y Pedro sería el comienzo de algo transformador. Esa misma noche, la cafetería parecía un refugio en medio de las turbulentas olas de la vida de Pedro. Mientras devoraba el plato de sopa caliente, Víctor lo observaba atentamente. El niño, delgado y con ropa desgastada, apenas tenía fuerzas para mantener los ojos abiertos. Pero había algo en él, una chispa de determinación en medio de la desesperación. «¿Cómo llegaste a este punto?», preguntó Víctor, rompiendo el silencio. Pedro dudó. Parecía luchar contra la vergüenza, pero finalmente cedió ante la mirada alentadora de Víctor. «Mi papá conducía un camión. Él y mi mamá murieron en un accidente. Ya no tenía a nadie. Intenté quedarme con unos familiares, pero me echaron». Víctor sintió un nudo profundo en el pecho. Era increíble que un niño fuera dejado a su suerte de esa manera. Pedro continuó: «Después de eso, empecé a vivir en las calles. Hice algunos amigos, pero...». Pedro reveló que recientemente fue atacado por un grupo de adolescentes que le robaron su única manta, el último regalo de su madre. El ataque lo dejó herido y aún más vulnerable.
Víctor apretó los puños debajo de la mesa, indignado por la crueldad del mundo. Mereces mucho más que esto, Pedro. Nadie debería pasar por lo que tú has pasado. El niño lo miró con desconfianza. ¿Por qué te importa? Nadie se ha preocupado por mí antes. Víctor respiró profundamente. Sabía que no podía revelar aún su verdadera identidad. Porque todos merecen una oportunidad, Pedro. Y quiero darte esa oportunidad a ti. A pesar del tono sincero de Víctor, Pedro parecía reacio. Años de abandono habían levantado un muro alrededor de su corazón. No quiero caridad, murmuró. No es caridad. Piénsalo como una oportunidad. Víctor sonrió. Hagamos un trato, aceptas mi ayuda y, a cambio, prometes esforzarte para cambiar tu vida. Víctor sugirió llevar a Pedro a vivir temporalmente con una señora llamada María, conocida por cuidar a niños abandonados, mientras planeaba algo más grande para ayudar al niño. Con el transcurso de la conversación, Pedro comenzó a relajarse. No confiaba del todo en Víctor, pero algo en su mirada era diferente a todo lo que había visto antes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Al salir de la cafetería, Víctor tomó una decisión firme: haría lo que fuera necesario para cambiar el destino de Pedro. Pero sabía que este viaje apenas estaba comenzando. En las semanas siguientes, Víctor cumplió su promesa. Llevó a Pedro a vivir con María, una mujer bondadosa que dedicaba su vida a cuidar a niños abandonados en su pequeña casa en el corazón de Brooklyn. María, con su cabello canoso y su sonrisa acogedora, recibió a Pedro con los brazos abiertos, a pesar de las dificultades que enfrentaba para mantener el refugio en funcionamiento. Para Pedro, aquel hogar improvisado era un refugio inesperado. Pero Víctor no se detuvo ahí. Comenzó a visitar a Pedro regularmente, llevándole libros, ropa y comida. También lo animó a estudiar y a soñar con un futuro diferente. Con cada visita, veía una chispa de esperanza crecer en los ojos de Pedro, pero también notaba la lucha interna del niño para confiar por completo. Una mañana, Víctor llegó al refugio y encontró la casa vandalizada. Las pocas pertenencias de los niños habían sido destruidas por una pandilla local, dejando a Pedro y a los demás niños devastados. María, siempre resiliente, secaba sus lágrimas mientras trataba de limpiar el desastre. Víctor, al ver la desesperación en los ojos de Pedro, sintió una creciente rabia. Prometió no solo reparar los daños, sino también proteger el lugar y a los niños de futuros ataques. Lo hicieron porque saben que no podemos defendernos, dijo María, con voz temblorosa. Somos invisibles para todos. No para mí, respondió Víctor con firmeza. Empezó a planear un proyecto para reformar el refugio y garantizar la seguridad de todos los que vivían allí. Mientras trabajaba en sus planes, Víctor notó que Pedro comenzaba a abrirse más. El niño empezó a compartir historias de su vida en las calles, incluyendo momentos de superación que demostraban su valentía y resiliencia. Pedro también empezó a hacerle más preguntas a Víctor, intrigado por su comportamiento misterioso. Pedro, accidentalmente, descubre un mensaje en el celular de Víctor que sugiere que él es mucho más de lo que aparenta. Esto aumenta su desconfianza, pero también su curiosidad. A pesar de las adversidades, la conexión entre Víctor y Pedro se fortalecía. Para Víctor, cada pequeño progreso del niño era una victoria personal, un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Víctor empezó a enfrentar obstáculos inesperados. Tomás, un comerciante local, se convirtió en uno de ellos. No confiaba en Víctor y comenzó a esparcir rumores entre los habitantes de la comunidad. Ese hombre no es quien dice ser. Apostaría que está aquí por motivos egoístas, decía Tomás, sembrando dudas. Pedro, que había comenzado a confiar en Víctor, fue afectado por los rumores. Comenzó a observar a su mentor con cautela, cuestionando sus intenciones. Víctor notó el cambio en el comportamiento del niño,
pero no sabía cómo enfrentarlo sin revelar su verdadera identidad. Thomas se acercó a Pedro y le reveló que Víctor podría estar usándolo para una campaña publicitaria de su empresa. Le mostró una foto del millonario en una revista, afirmando que Víctor solo fingía preocuparse. Pedro, devastado, confrontó a Víctor. ¿Es verdad? ¿Solo me estás ayudando por algún tipo de propaganda?, preguntó con la voz entrecortada por la emoción y la rabia. Víctor, sorprendido, trató de explicar: no es eso, Pedro. Estoy aquí porque de verdad me importas. Pero el niño, dolido, se alejó. Se negó a escuchar y salió corriendo, dejando a Víctor aturdido y con el corazón pesado. En los días siguientes, Pedro evitó a Víctor. Se cerró de nuevo, levantando las barreras emocionales que Víctor tanto se había esforzado por derribar. Mientras tanto, Thomas continuó esparciendo rumores, alimentando la desconfianza de la comunidad. Víctor, sin embargo, no se dio por vencido. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. Pero también entendía que eso podría ponerlo todo en riesgo. Necesitaba demostrarle a Pedro que sus intenciones eran puras y que su ayuda era genuina. María animó a Víctor a ser honesto. Si realmente quieres ayudarlo, tienes que ser sincero con él. Pedro merece saber quién eres, le dijo con un tono firme. Víctor decidió que revelar su identidad sería el siguiente paso. Sabía que el riesgo era grande, pero su conexión con Pedro valía cada sacrificio. El momento de la verdad se acercaba y Víctor necesitaba reunir el valor para enfrentar las consecuencias. Víctor sabía que había llegado el momento. Necesitaba abrir su corazón y revelarle a Pedro su verdadera identidad. La noche estaba fría, pero el refugio de María era un espacio de calidez y acogida. Víctor llegó con una expresión seria pero decidida, mientras María y los niños lo observaban en silencio. Pedro, aún herido, se mantuvo distante. Lo miró con desconfianza, pero había algo diferente en la postura de Víctor. Este se arrodilló frente a Pedro, igualando su altura, y comenzó: Pedro, necesito que sepas toda la verdad sobre mí. No soy quien tú crees que soy. Víctor reveló su verdadera identidad como millonario, mostrando documentos y fotos de su vida lujosa, incluida su mansión y sus empresas. Pedro quedó completamente atónito. Pedro parpadeó, incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué fingiste ser otra persona?, preguntó con la voz llena de confusión y dolor. Víctor explicó con la voz entrecortada: quería entender cómo es vivir fuera de mi mundo de riqueza. Cuando te encontré, me di cuenta de que podía hacer algo transformador, algo que realmente importara. Pero sabía que si supieras quién soy, tal vez nunca confiarías en mí. Pedro lo miró por un largo momento, luchando contra la confusión y la rabia que hervían dentro de él. Finalmente, preguntó: ¿todo esto es verdad? ¿De verdad te importo, o solo es culpa? Víctor entregó a Pedro un sobre que contenía documentos que garantizaban su educación y un futuro seguro, demostrando que sus intenciones eran genuinas. Esto es para ti, Pedro. Tu educación, tu hogar, todo lo que necesites. Pero no es solo eso. Quiero que sepas que nunca más estarás solo. María, que estaba al fondo, secó una lágrima silenciosa. Pedro abrió el sobre con manos temblorosas, leyendo los documentos que garantizaban una vida que nunca imaginó posible. Miró a Víctor, con los ojos llenos de lágrimas. No sé qué decir, murmuró Pedro, con la voz quebrada por la emoción. Por primera vez, sintió que era importante para alguien. Que su futuro ya no estaba condenado. Víctor extendió la mano. Solo dime que lucharás por ese futuro, Pedro. Eres más fuerte de lo que imaginas. Pedro tomó la mano de Víctor, sellando el comienzo de una nueva etapa en su vida. Pero ambos sabían que el camino sería largo y desafiante. Los días que siguieron a la revelación estuvieron marcados por profundas transformaciones en la vida de Pedro. Con el apoyo financiero y emocional de Víctor, fue matriculado en una de las mejores escuelas de Brooklyn.
Sin embargo, la transición a esta nueva realidad fue todo menos fácil. El niño, acostumbrado a las calles, sintió el peso de ser diferente en un entorno donde su pasado lo convertía en blanco de prejuicios. Durante los primeros días de clases, Pedro enfrentó acoso de compañeros que se burlaban de él por ser ayudado por caridad. En un momento de humillación, casi decide abandonar la escuela. Víctor, al percibir la angustia de Pedro, lo confrontó. Eres mucho más de lo que ellos dicen. No dejes que la ignorancia de los demás defina quién eres. Demuéstrales tu fuerza y determinación. Esas palabras encendieron algo dentro de Pedro. Comenzó a dedicarse más a sus estudios, mostrando un talento sorprendente en matemáticas y literatura. Con el tiempo, su perseverancia conquistó incluso a los profesores, quienes veían en él un potencial transformador. Sin embargo, la superación no estuvo exenta de desafíos. Pedro aún luchaba con su propia inseguridad. Temía decepcionar a Víctor y a María, quienes creían tanto en él. En momentos de debilidad, se refugiaba en el hogar de María, buscando consuelo en sus palabras alentadoras. Durante una competencia escolar, Pedro sorprendió a todos al ganar una prueba de conocimientos generales, derrotando al líder de los acosadores que lo intimidaban. La victoria fue un hito en su camino de superación. La competencia marcó un antes y un después. Pedro, que antes era visto como un extraño, comenzó a ser respetado por sus compañeros. Demostró que no estaba definido por su pasado, sino por sus acciones y esfuerzo. Víctor, al observar el progreso de Pedro, sintió una oleada de orgullo. Se dio cuenta de que el niño no solo superaba los obstáculos, sino que también inspiraba a quienes lo rodeaban. Pedro se estaba convirtiendo en el ejemplo vivo de lo que significa resistir y crecer, incluso en las condiciones más adversas. Al final de este periodo, Pedro ya no era el niño perdido que Víctor había encontrado en la calle. Era un joven con sueños, metas y el coraje para luchar por ellos. El refugio de María también se transformó, con recursos que Víctor destinó para mejorar las instalaciones y proteger a los niños. Pero el viaje de Pedro estaba lejos de terminar. Sabía que el futuro aún reservaba desafíos, pero también oportunidades. Y, por primera vez, creía que podía enfrentarlos con la cabeza en alto. Pasaron años desde el día en que Víctor encontró a Pedro durmiendo en una acera fría de Brooklyn. Ahora, Pedro era un joven graduado, un ejemplo vivo de superación y perseverancia. Había completado sus estudios con honores y regresado a la comunidad donde todo comenzó. La transformación no solo era suya, sino de todos los que habían sido tocados por su historia. En el refugio de María, ahora completamente renovado, Pedro organizaba una reunión especial. Víctor había fallecido recientemente, pero su presencia aún se sentía en cada rincón del lugar. El salón estaba decorado con fotos del antes y después de las mejoras, un testimonio del impacto de sus acciones. Durante el discurso de Pedro, reveló que Víctor había dejado toda su fortuna a la fundación que ayudaría a niños necesitados y financiaría proyectos educativos en la comunidad. Él no solo cambió mi vida, cambió el destino de muchos otros que nunca tuvieron una oportunidad. Su legado es la prueba de que la bondad puede transformar el mundo, dijo Pedro, con la voz entrecortada. El salón quedó en silencio por un momento, antes de que una ovación y lágrimas de emoción llenaran el ambiente. María, al fondo, secaba sus lágrimas mientras miraba a Pedro con orgullo maternal. Sabía que Víctor había plantado una semilla, pero era Pedro quien ahora cosechaba y esparcía los frutos. Pedro, con una postura confiada y un brillo en la mirada, continuó: quiero que sepan que nunca debemos rendirnos. Todos tenemos algo especial que ofrecer al mundo, y juntos podemos crear algo inolvidable. La ceremonia continuó con la entrega oficial del refugio renovado, ahora llamado Casa Víctor. Los niños que vivían allí tenían habitaciones cómodas, materiales escolares y acceso a actividades que antes parecían un lujo inalcanzable. Al final, Pedro descubrió una carta que Víctor había dejado, en la cual escribió palabras de aliento y reafirmó su fe en el potencial del joven.
En la carta, Víctor decía: Pedro, tú eres la prueba de que el destino puede reescribirse. Sigue iluminando el mundo con tu luz e inspira a otros a hacer lo mismo. Siempre creí en ti. Con lágrimas en los ojos, Pedro guardó la carta en el bolsillo, sabiendo que sus responsabilidades apenas comenzaban. Ahora era el guardián de un legado y estaba decidido a honrar todo en lo que Víctor había creído. La historia de Pedro no solo trataba de superar la pobreza. Era una lección profunda sobre el poder de la empatía y cómo un acto de bondad puede ser transformador. Brooklyn nunca volvería a ser el mismo, y Pedro apenas comenzaba a construir su propio legado inolvidable. Espero que te haya gustado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, deja tu like y comenta abajo qué te pareció la historia. Y te dejaré otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Nos vemos en el próximo video.